la transmisión de los diálogos insumisos que la llamaba yo, con un poco justo la analogía de lo que podemos hablar sin demasiados recortes, ¿no? Como en otros espacios, y pues yo les agradezco, ¿no? Que estemos acá. La idea es hacer una charla como muy informal, entonces pues básicamente sin muchas presentaciones, sin muchos rollos, sin muchos protocolos, ni mucho menos. La intención es más bien charlar sobre lo que platicábamos en las redes inicialmente, qué es lo que está pasando en la coyuntura política, institucional, arqueológica, antropológica, histórica y del patrimonio en México, y cómo puede, y es donde ustedes coinciden en sus investigaciones, el análisis o la revisión, o a lo mejor decía yo la deconstrucción de aquellos momentos en donde se inauguran los conceptos a lo mejor de la arqueología o del patrimonio como un bien social, y a lo mejor también platicaba también por acá, también a lo mejor entonces también se inaugura una visión de otros usos para los espacios que después entenderemos como patrimoniales. Entonces hablamos en nuestro guioncito que habíamos hecho previo a la transmisión, que podríamos a lo mejor empezar con esto, ¿no? Como qué estaba pasando en México en esa época, en la época en la que llega Cárdenas al poder con un proyecto, con unos ideales de uso social, de todo lo que corresponde a lo que entendíamos como México, y por lo tanto a la investigación antropológica. Entonces a lo mejor igual podemos comenzar por ahí. Omar, ¿cómo ves? Sí, ¿quieres? No. Recordemos que Cárdenas ya viene apoyando la cuestión arqueológica y antropológica desde su gobierno en Michoacán, cuando fue gobernador de Michoacán. Además de dar un impresionante apoyo a la educación, ¿no? Que además exageró, ha sido criticado por haber exagerado, prácticamente dio la mitad del presupuesto a la educación, ¿no? Del estado de Michoacán, y eso es muy fuerte. Pero además apoyó varios proyectos, ¿no? De antropología y de arqueología cuando fue gobernador. Entonces él conocía ya estas actividades, él conocía ya las cuestiones del patrimonio arqueológico, cultural en su generalidad, y al entrar al gobierno ya de la República, a la presidencia, sucede algo chistoso, porque la arqueología, ¿no? Al menos la arqueología sufre un desfase con las políticas cardenistas, es decir, se integran las políticas cardenistas ya tal vez pasados 2 años de iniciado la presidencia de Lázaro Cárdenas, y eso sucedió ya prácticamente cuando Alfonso Caso hace todo un plan, ¿no? Para invitar al presidente a Oaxaca, en este caso al sitio arqueológico de Monte Albán. Y en el contexto de una gira indigenista, pues surge, ¿no? Ese primer contacto, o un contacto mucho más fuerte, que va a relacionar de ahí para el Real, bueno, hasta donde pudo llegar esa inercia, las políticas de Cárdenas con las cuestiones de la arqueología y la antropología en nuestro país. Y ahí hay un giro, ¿no? Hay un giro en las políticas culturales mexicanas. Tan fue fuerte el giro que se crean una serie de instituciones que se van a ocupar de la cultura mexicana, y bueno, nos van a dar vida, ¿no? Nos van a dar vida en este caso al INA, al INI y a un montón de instituciones culturales para la época, ¿no? Sí, y bueno, también yo lo que he investigado es cómo también todo este proceso de las políticas de monumentos. Yo mi investigación de licenciatura no está tan enfocada en la arqueología per se. Yo lo que me enfoqué fueron en las políticas de monumentos históricos, o sea, todos los edificios coloniales y del siglo XIX, que es como la otra mitad, digamos, del panorama del patrimonio mexicano, en esta división medio arbitraria y drástica. Todo lo de antes de la conquista es arqueología, todo lo de la después es ya histórico, pero sí hubo en la posrevolución, desde finales de los 20, empezó este ímpetu también por ocuparse más de estos temas, y se declararon 2 leyes, ¿no? Una en 1930 y luego otra en 1934, que dieron inicio institucionalmente al antecedente del INA, que es el Departamento de Monumentos. Entonces eso, y todo esto dentro de este programa cultural educativo que empezó desde Vasconcelos, digamos.
Y sí, con Cárdenas pues agarró mucha más fuerza. Y finalmente sí, pues la consolidación de esto fue la creación del INAH, que como bien mencionas pues la base de toda la política patrimonial de México. Decíamos, y un poco con este como intro que quería que más bien hicieran ustedes y no yo, pues realmente ustedes son los que dominan esta parte con el conocimiento de esa época en México en materia de política cultural. Le cuento que nos sigue que la intención de que pudiéramos platicar era precisamente a lo mejor un punto en específico que retomaría de lo que estabas tuiteando hace unos días, Daniel, en el que en un hilo planteabas que el uso social del patrimonio, de los monumentos, de las zonas arqueológicas, es cierto lo que el discurso que conocemos todos para el tiempo de Lázaro Cárdenas es que tenía un valor más bien educativo, ¿no? Y de construcción de una identidad nacional a través de, como resultado más bien de los procesos postrevolucionarios, de consolidación de México ya como una entidad unificada. Eso es lo que todos sabemos y que nos dicen en la escuela, ¿no? Una hipótesis. Por un lado está lo que Daniel planteaba en Twitter, que no solo eso, sino que también se pueden ya empezar a rastrear algunos documentos o algunas evidencias de que había una visión ya del uso más bien comercial, quizás turístico de ese patrimonio, de eso estamos construyendo como patrimonio, ¿no? Pero también existía una vertiente política interesante respecto a lo que podía funcionar al construir esas instituciones que vigilarían esta riqueza o esos espacios pues, de construcción de identidad. Yo ahí creo que podríamos sentar en este primer bloque ese debate, ¿no? Si de verdad existía ya una intención de comercialización desde la época del carlismo del patrimonio, o es una lectura que estamos teniendo ahora. ¿Qué podríamos esperar? Bueno, yo, por lo que yo encontré al hacer mi tesis, es que también fue sorpresivo para mí, fue como sí había una presencia de este interés turístico en el patrimonio y uso turístico del patrimonio, porque al final de cuentas la posrevolución y a mí eso es lo que me encanta de la posrevolución, es que es súper contradictoria y pasaron muchas cosas, es muy heterogénea. Y por un lado sí, claro, se tiene este proyecto nacionalista de uso común y público del patrimonio con fines educativos, los museos, etcétera, pero también desde finales de los 20 empezó a desarrollarse el turismo como un plan de desarrollo nacional. Y eso, pues sí, no es tan conocido. Yo no lo ubicaba y lo descubrí como estudios que se han hecho, curiosamente, principalmente en Estados Unidos, al respecto, sobre esta cuestión. Y sí hubo estaban como los dos lados. Y por más que suena como contradictorio decir, bueno, sí, el proyecto educativo y de uso social del patrimonio y también la explotación o comercialización del patrimonio, también el proyecto turístico hasta cierto punto, por más que podría ser muy conflictivo, sí lo lograron de cierta forma amalgamar, porque se promovía el turismo como una industria muy nacional y de promover el orgullo de México, y también yo diría que el turismo participó en la conformación del México que se estaba formando en esas épocas. Bueno, sí, efectivamente existía, había una tendencia turística, pero sí hay que matizar los contextos, ¿no? La cuestión es que tenemos, por ejemplo, un Porfirio Díaz, ¿no? Que está teniendo una política cultural hacia afuera, hacia el exterior, lo que precisamente provoca este nacimiento, vamos a decirlo de esa manera, de un turismo mucho más ya estable, ¿no? Y los gobiernos de la revolución que no logran salirse de esa lógica, ¿no? Externalista, vamos a llamarle de esa manera. La cuestión con Cárdenas, ¿no? Es diferente. Por ejemplo, en el memorándum que Alfonso Caso le envía a Cárdenas para la creación del INAH, en uno de sus pasajes sí anuncia como uno de los objetivos del INAH, pues bueno, promover y hacer toda esta cuestión del turismo, pero lo comunidad, ¿no?
si estabas en Oaxaca, los discursos, por ejemplo, si ves los discursos de Cárdenas, ¿no? en sus giras y sus notas en los diarios, siempre está notando que este estudio del pasado, este estudio de los antepasados, este estudio prehispánico de México, tenía que ir acompañado de una construcción y reconstrucción de la comunidad, por ejemplo, oaxaqueña, ¿no? O la comunidad del norte, la comunidad maya. O sea, estaba muy interesado en ese aspecto, vamos a decirlo, político, ¿no? Del uso de la arqueología, ligado también a la vez con el aspecto educacional. Sí existe, por supuesto, el uso turístico, salvo que hay una protección mayor dirigida a otros fines, no sé si, ¿no? Sí. Es decir, no como en la actualidad, ¿no? Que el único objetivo, ¿no? que pareciera que subsiste es precisamente el de la explotación turística, ¿no? Ya sean sitios, ya sean monumentos históricos, ya sea lo que sea, ¿no? Y su comercialización, y esa es una de las tremendos desfases que México ha vivido, ¿no? Porque por un lado tienes una política y unas leyes, ¿no? que te sujetan a la protección del patrimonio, ¿no? Y por el otro lado tienes una política económica, ¿no? que contradice totalmente esas leyes. Entonces esa es la verdadera contradicción en lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? De repente platicamos, por ejemplo, sobre cardenismo con otros colegas, con los colegas en sí, y siempre dicen, ¿no? Su pensamiento es, oye, ¿no será retroceder? ¿no? Pero es que es bárbaro pensar de esa manera, porque si lo ves ya de forma mucho más sociológica, económica, México ha retrocedido más de 40 años con estas nuevas políticas. O sea, retroceder hasta dónde, más bien, ¿sí vamos? Tenemos mucho menor educación, tenemos una economía precaria, o sea, hemos retrocedido en muchísimos aspectos, y cultura pues, no ha sido de los sectores más abandonados. Entonces yo pondría más el señalamiento en cómo rescatar, ¿no? la visión y la visión del cardenismo, ¿no? tanto de Lázaro Cárdenas, ¿no? porque era un hombre. Es que a veces le exigimos demasiado a Lázaro Cárdenas, eso también, ¿no? Sí. Él apenas terminó la secundaria, ¿no? Y se metió a la bola, se metió a la revolución, entonces a veces somos demasiado exigentes, pero sin embargo le alcanzó para observar el contexto mexicano, ¿no? Y detalles que le permitieron entender, por ejemplo, este tipo de propuestas de proyecto como creaciones como el INE, el INA, ¿no? Y que dijo, vale, vamos a hacerlo, ¿no? O sea, no hay problema, ya vi para dónde va. Mi única condición, decía él, ¿no? es que en verdad sirva de algo esa investigación, ¿no? Le recriminaba siempre a los arqueólogos, déjense de especulaciones, yo sé que tienen que especular, ¿no? Sí, pero no sean tan especulativos, ¿no? O sea, bajen a la realidad, bajen a la cuestión del pueblo mexicano, que es en verdad en donde se necesita todo ese información. Pragmatismo. No, y estoy muy de acuerdo que sí, o sea, definitivamente no estoy diciendo que fuera como ahorita, que la importancia estuviera en este aspecto, no, para nada. O sea, sí, el motivo principal, como bien mencionas, era esta unificación del país, ¿no? De que identificarnos todos como mexicanos y tener al patrimonio a disposición de todos los mexicanos, no de unos cuantos. Eso yo también estoy muy de acuerdo, esa es una de las diferencias que se puede notar tanto entre ese periodo y hoy en día, que sí había mucho más apoyo, sí a la investigación, pero como dices, con fines pragmáticos, que no fueran nada más castillos en el aire, sino que tuvieran pues, repercusiones reales para mejorar la vida del pueblo, ¿no? De la gente. A lo mejor antes de seguir con a lo mejor el debate respecto a los intereses sociales versus los intereses mercantiles, capitalistas ahora, que giran alrededor del objeto de estudio de la antropología, ¿no? Desde todos, incluyendo a la historia, por supuesto. ¿Cómo se inserta ahí la creación del INA, ¿no? Porque pareciera que de repente entonces hay una dinámica, ¿no? que se va suscitando. El INA se constituye como una entidad académica, quizás política, ya como la conocemos, con el nombre que tenemos, sin la ley que tenemos, con otras anteriores, pero sí con toda esa responsabilidad, ¿no? Ahí, ¿en qué contextos suceden estas cosas?
es tardía. O sea, el INE ya se crea muy tarde. O sea, ya prácticamente está terminando el gobierno de Lázaro Cárdenas. Pero está ocurriendo, no algo similar, por supuesto que no, los contextos son diferentes, pero está ocurriendo algo muy parecido con estos nuevos cambios que anuncia Andrés Manuel, ¿no? En esta nueva gestión que viene. Pero pareciera que le va a pasar prácticamente lo mismo, ¿sí vamos bien? Es decir, Cárdenas estaba tan ocupado en las cuestiones económicas, ¿no? Y en la transformación económica de México, que si bien era consciente de lo que significaba la importancia de la cultura y del pasado y la historia y de todo México, de repente fue subsumido o absorbido por las preocupaciones de un México que estaba expropiando, de un México que estaba, ¿no?, repartiendo tierras, de un México que estaba por problemáticas todavía, ¿no?, de índole económica, ¿no? Pareciera, a lo que voy, es que en este nuevo anuncio de gestión de ¿cómo se llama? Cuarta transformación, ¿no?, ¿se llaman? Le sucede lo mismo a Andrés Manuel, ¿vamos bien? Es decir, está tan ocupado en la macroeconomía y en cómo más o menos mantener el desastre económico de México, ¿no?, porque es lo que está pasando hoy, y de repente le pasa esto, se olvida del sector cultural, uno de los sectores más importantes para la renovación del tejido social, más importantes para un montón de fenómenos, ¿no? O sea, recordemos que el patrimonio cultural es un fenómeno que atraviesa prácticamente todos los demás, ¿no? O sea, en cualquiera de los demás va a aparecer ese fenómeno. Entonces, yo pienso que actualmente está ocurriéndole eso a Andrés Manuel, ojalá rectifique, ¿no? Ojalá y dé la vuelta, ojalá y se asesore mejor, ¿no? Porque a veces también pasa eso, ¿no? Que yo no dudo que tenga una playa de ahí de intelectuales muy cercanos a él, ¿no?, que le pueden decir, oye, Andrés Manuel, señor presidente, ¿no? Por ahí no va el rollo, ¿no? O sea, una de las luchas más fuertes que vienen en México es la lucha ideológica, ¿no? Se vio con 30 millones de votantes, ¿no?, que bien o mal ya están como en otro canal, ¿no?, político, y si tú dejas fuera la cuestión histórica, cultural, de esa lucha ideológica, ya perdiste. ¿Sí me explico? O sea, porque es donde radica toda una serie de ideas, no solo de lo que hemos sido, sino de lo que seremos, ¿no?, y lo que somos actualmente. Entonces, es delicado. En ese sentido, para dar la palabra a Daniel, yo pienso que también le sucedió a Cárdenas algo similar, no por gusto, no porque no quisiera, ¿no?, Porque no le importara, ¿no? No, exacto, para nada, tanto le importó que creó estas instituciones, ¿no?, sino más bien por una serie de factores que a veces no permiten, en ocasiones no permiten una visibilización real al inicio de cada sexenio, ¿no?, al inicio de cada gobierno, ¿no? No sé qué piensas tú. Sí, no, yo estoy de acuerdo, y a mí lo que me parece muy interesante de la creación del INAH es que, o sea, yo lo veo como la culminación de un proyecto que empezó bastante antes de Cárdenas, empezó en los 20s realmente. Con toda esta, pues ya había una preocupación por estos temas, porque qué estaba pasando con los sitios arqueológicos, con los monumentos históricos y con las culturas vivas también, ¿no? Y se ve como una pequeña progresión con la legislación de 1930, que siguió siendo vigente cuando se creó el INAH. Ese fue un gran paso, y ahí se creó el Departamento de Monumentos, que es el antecedente institucional directo. Y es curioso porque mucha de la estructura permaneció igual, del Departamento de Monumentos permaneció igual con el INAH, pero ya con o sea, por eso digo que es como la piedra angular que culminó este proyecto que llevaba década y media gestándose, porque ya era un instituto con más autonomía, más recursos, ¿no? Y de ahí, pues, Palreal fue el gran auge de la antropología, la arqueología en México, ¿no?, que es un referente en América Latina. Pero es muy curioso, sí, como ver cómo tampoco no salió de la nada. El INAH no fue un día de Cárdenas, no fue de ya se me va a acabar el sexenio y esto está pendiente, que sí fue un poco, o sea, sí, porque se siente, ¿no?, que en 39 ya es al mero final de la presidencia. Sí, pensamos que el memorándum se le presentó en el 36, ¿no? O sea, sí, como que lo fueron relegando porque inclusive dentro de este antecedente
había problemas. Y siempre, o sea, en la documentación, en los archivos, te encuentras a cada rato problemas muy similares. O sea, a los que se viven hoy en día, falta de recursos, falta de personal, falta de las instalaciones, etcétera, 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 ¿no? No ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho, es muy curioso. Ahí, Bueno, pero ahí se estaba creando, ¿no? Ajá, Sí, bueno, es sí, diferente, había es esa de- diferente. eso sí es cierto. Ahí era terreno nuevo. Ahorita Se podía compensar. Ahorita Después ya de es una casi burla 80 años total, ya no sí, puede sí, ser. claro. Pero sí es muy curioso, o sea, cuando estaba creando el Departamento de Monumentos, el primer director del Departamento de Monumentos, de hecho, fue el doctor Atl. Por muy poco, no duró duró un año alrededor en las gestiones. Pero sí ahí recuerdo mucho una carta donde le escribe al presidente, que en ese entonces era, ¿quién fue antes de Abelardo Rodríguez? Maximato, bueno. Sí, a Portes Gil, Ajá. todos los problemas que acusaba de me piden tal y tal y tal, y la ley establece que se tiene que hacer tal y tal y tal, pero pues no alcanza, ¿no? Es como, No tengo recursos. sí. Entonces, si yo Lina lo veo, o sea, la creación de Lina la veo como de estos dos puntos, de la culminación de un proyecto que llevaba, bueno, que inclusive si nos vamos para atrás, los primeros pasos fueron en el Porfiriato, de esto de cómo preocuparse por proteger los sitios arqueológicos y los monumentos históricos. Y entonces fue una culminación, pero también un gran comienzo de todo lo que siguió. Podríamos entonces, quizás, regresando a lo que planteabas, de esta que pareciera una desdén, ¿no? O por lo menos algunos así lo han interpretado, de continuar con la misma administración, es decir, no querer entender la problemática concreta. Es un asunto de simplemente que no es ahorita una prioridad, más que realmente no hay... Yo quiero pensar eso. Sí, pues no significa que sea. Quiero pensarlo porque la cultura merece un respiro también, ¿no? En este país. Yo espero que en verdad sea eso. Si es un desdén, sería una catástrofe, una lástima total, ¿no? Sí, una gran desilusión, totalmente, hay que decirlo, ¿no? Y bueno, pues a entrar en modo resistencia otra vez, ¿no? Otra vez a entrar en modo resistencia en las cuestiones culturales, ¿no? Que ya estamos más o menos acostumbrados. Porque decíamos, o sea, se plantea, ¿no? Con la ratificación del actual director y su continuidad, se entiende o se puede interpretar la continuidad de las políticas que se han llevado a cabo. Eso es lo que, Es que en fuera, algunos ajá. lados se puede pensar. El debate sería, esas son las políticas que nos funcionan, que En la política y todo la forma es fondo, ¿no? Y en ese sentido, sí, o sea, si tú me pones a alguien que sé cómo lo hizo, ¿sí me explico? O sé lo que entiende, esté bien o esté mal, o estemos de acuerdo o no, sobre una cierta práctica de la... Claro, por supuesto. Que yo siento también eso ha sido lo que ha sido tan desconcertante. O sea, yo no soy empleado de Lina, nunca lo he sido, pero muy probablemente en mi futuro podría estar ahí. Claro. Entonces por eso también me importa, ya yéndome a cuestiones personales. Ajá. Porque sí, las cuestiones laborales y de uso, del uso que se le está dando al patrimonio, pues sí son graves, ¿no? Y el hecho de que ni siquiera se escuchen estos llamados de, oye, tenemos todas estas problemáticas, hay que sentarnos a ver qué podemos hacer. Eso también se me hace que, como dices, se adelantaron y no lo han sabido manejar bien. porque discutíamos alguna vez o platicábamos alguna vez, sí, y creo que es claro para todos que la política frente al uso del patrimonio tiene que ver con el turismo, con su explotación como, hasta en términos simbólicos, de explotación como objeto, ¿no? Ya no en otras lecturas, ¿no? Previas, ya el sistema económico, y para no repetir lo que todos tenemos muy claro, pues construyó esta nueva forma de entender los sitios arqueológicos, ¿no? Y de ahí viene el tema de luz y sonido, la cultura de la selfie en el sitio, más allá de la interpretación o el entendimiento de la zona. Creo que casi todos nos acercamos a esto, coincidimos en que no es la lectura que nos interesa como resultado final de un trabajo de investigación arduo, ¿no? Es decir, un espectáculo de luz y sonido en un sitio arqueológico, pues quizás no es el objetivo final de años de investigación científica sobre un sitio, ¿no? O sea, hay una oportunidad mayor de conocimiento, de entendimiento, de utilidad en la sociedad que nos aporta la arqueología y la historia, los monumentos, que no se está poniendo a lo mejor en el nivel en el que o aprovechando en el nivel que se pueda, pero sí hay una contradicción, o pueden convivir estas dos visiones.
hay un momento de convivencia y debe haberlo. ¿Sí vamos bien? O sea, un turismo respetuoso, no afecta en nada el manejo y uso del patrimonio cultural mexicano, nada. La cuestión es cuando se rebasan los límites de esa utilidad, ¿sí vamos bien? Y entonces entran un turismo depredador, que no necesariamente es el turismo como tal, más bien el turismo también lo es una víctima, ¿no? De quien le presenta la oferta, ¿no? De este tipo de ofertas diferenciales sobre lo que va a visitar, ¿no? Y ahí viene el turista, ¿no? Dicen, bueno, me ofertan esto, voy, ¿no? O ¿qué más hago? Si esto me están ofertando, y por eso me refiero al turista también como víctima, ¿no? O sea, también como afectado de esto, porque también, recordemos, el turismo es diferenciado, no es homogéneo, ¿no? A veces decimos turismo, ¿no? Ya, es un solo ente ahí, ¿no? Y no, nada que ver. Hay un montón de diferentes turistas, ¿no? Y diferentes clases dentro del turismo. Y diferentes objetivos y diferentes inquietudes que quieren encontrar en sus viajes, ¿no? Y en sus visitas. Y de repente se topan con que solo tienen una oferta para todos. ¿Sí vamos bien? Y eso es brutal. O sea, también uno no te gustaría ir a Egipto y que tenga nada más una oferta, ¿sí? La misma que le ofertan a todo el mundo. O sea, imaginemos la desilusión también en todos los turistas que vienen, ¿no? O sea, o que visitan el país. Es fuerte, ¿no? Y ese famoso intercambio cultural, intercambio de conocimiento, ¿no? La interculturalidad a través del turismo, pues no se da y jamás se dará bajo esos esquemas. Por eso yo pienso que sí es compatible siempre y cuando no se rebase o no se homogenice, como en la actualidad sucede, estas prácticas o estas ofertas. Planteabas igual en Twitter algo al respecto, ¿no? Sí, o sea, yo creo no están forzosamente peleados para nada. Yo creo que o sea, van muy de la mano y desde siempre yo creo que han estado de la mano, o sea, porque a final de cuentas el turismo se nutre del patrimonio. El patrimonio es uno de los grandes atractivos que tiene, pero sí hay una diferencia a nivel de políticas, a qué se le da prioridad. Y como dices, ¿cuál es el tope? ¿Qué es el objetivo? Porque si el objetivo nada más es hacer dinero, pues sí, o sea, si no le das tanta importancia a este aspecto educacional y más allá de toda la investigación y todo, y nada más haces un espectáculo para entretener a las masas, pues no es... Eso no va por ahí, porque realmente no, como bien mencionas, ni digamos los académicos, investigadores, demás, defensores del patrimonio están contentos, y muchas veces el turista también es como, bueno, pues está bonito la luz y el sonido, pero que no digo que no haya turistas que sí les interesa eso, claro que lo hay, pero como dices, es muy diversificado, y también yo creo que es algo más grande que México. O sea, estas cuestiones de como empuje en contra del turismo de masas, o sea, Barcelona es el caso, claro, Barcelona, Venecia, que ya son hordas de gente que viene y ya no es insostenible mantener estos sistemas de turismo masivo sin una buena regulación. Yo creo que el secreto está en regular mejor y en encontrar balances, porque sí, yo creo que se puede sacar provecho del turismo, claro, tanto económico pero también educativo. O sea, es como está bien estar orgullosos de lo que tenemos y presumirlo al mundo, digamos, pero es de nuevo ¿dónde está el límite? Hasta qué y eso es, yo creo que es lo que está en el juego ahorita, ¿no? Hay una anotación, hay una cuestión también muy diferencial al interior de México, ¿no? Porque igual, pensamos en un turismo internacional, ok, ese nos da una derrama de divisas, todo el discurso, pero no pensamos tampoco en el turismo mexicano, local, ¿no? Y es triste ver la situación del turismo mexicano, ¿sí me explico? Porque están en su país, ¿no? Y no tienen la oportunidad de conocer, por ejemplo, su pasado, ¿no? En real, en directo, a través de los sitios arqueológicos. En muchas ocasiones, obviamente, es por el dinero, ¿no? Pero en otras es por el desconocimiento de los mismos. ¿Sí vamos bien? O sea, el mexicano no sabe a ciencia cierta lo que tiene en su país. ¿Sí vamos? Y eso es grave. Y eso sucede también por la educación. Ahí tiene la relación otra vez con la educación, ¿no? Si tú desapareces de los libros de texto toda la diversidad histórica y cultural de la primaria y de la secundaria mexicana, ¿no? Pues obviamente van a crecer el niño y el adulto y luego el ciudadano, ¿no? Va a crecer sin la menor idea, ¿no? De lo que tiene en su país.
Es una cuestión brutal lo que está pasando, ¿no? Yo te apuesto que si nos ponemos a hacer una encuesta ahorita muy rápido sobre al menos 4 o 5 sitios arqueológicos, los más famosos de México, ¿no? Pues te vas a quedar de espaldas y cabrón, ¿a poco no los conocen? ¿No? Sí, no saben dónde están, en qué estado, un montón. No, pues sí, todavía hay un alto porcentaje de gente en México que con todo lo que se supone que ya hay una instrucción general que desconoce, porque para nosotros es elemental, como de que no fueron los aztecas quienes construyeron Teotihuacán. Ándale, es una de las cosas cosita, ¿no? Pero no es su culpa. No, por supuesto que no. Es perdón por la palabra, un pinche sistema educativo feo, ¿no? Malo, malvado, ¿no? Que ha hecho a una población mexicana cada vez más, pues sí, más ciega de su pasado, ¿no? Más, no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, porque es como perder su brújula. No, y que también ha decaído mucho, o sea, el sistema educativo va en picada, que es parte de, yo creo, lo mismo, o sea, todo está relacionado y es muy curioso ahorita lo que mencionas, me recuerda de, volviendo un poco a los 30s, este impulso al turismo que hubo en los 30s, es muy curioso porque también estaba muy claramente enfocado al turismo extranjero, a los norteamericanos, a estadounidenses. Básicamente, la promoción por turismo nacional llegó después, porque ahí realmente se quería entrar en la carrera del dólar para traer esas divisas y es también muy chistoso como lo que digo de estas como contradicciones que a la vez no lo son, porque tenían todo pues plan de sí cumplir con las promesas de la revolución, ¿no? de planes sociales, desarrollo social, pero que iban un poco de la mano. Entonces, por ejemplo, las carreteras es muy ejemplar de que le daba infraestructura al país para facilitar movimiento de personas, de bienes, mejorar la economía, pero también para atraer turistas. O sea, la carretera de Nuevo Laredo, México, que se inauguró en el 36, fue importantísima. Entonces es como esto, como estaban relacionados, pero de nuevo un poco regresando con un objetivo, una meta muy clara, una visión, sí, de beneficio social, que eso yo creo que sí se ha perdido. O sea, en los últimos 20, 30 años se ha perdido más, se ha ido perdiendo como la guía de que a final de cuentas es un beneficio social, no solo de unos pocos, de enriquecimiento de unos pocos. Yo les iba a comentar, pero de repente puedo ver dos ámbitos en los que el trabajo de la presentación de los monumentos arqueológicos históricos tiene a lo mejor dos escenarios, ¿no? Uno es el de las comunidades, ¿no? La relación es otro tema también, que yo creo que lo podemos platicar en otro espacio, pues tienes todo su... Es muy grande, pero más bien aprovecharía quizás centrarnos en el otro ámbito, por lo menos que yo identifico, que es al interior de los gremios de investigación, ¿no? Todos esos actores que estamos alrededor de esto. ¿Y por qué lo meto ahora? No solo por la coyuntura de las luchas de los compañeros, sino porque si entendemos que las dinámicas económicas son las que están determinando hoy en día las políticas de presentación, de uso, de usufructo de los sitios arqueológicos, cómo estas políticas están incidiendo también en las prácticas laborales, ¿no? Y qué pasa con los gremios de investigadores. Es decir, yo les invitaría como a hacer una conexión. ¿Tiene algo que ver? ¿No? Yo intuyo que sí, pero ¿cómo podemos seguir esta línea? Es decir, ¿cómo nos lleva estas políticas quizás desbalanceadas de turismo a entender ahora a los trabajadores, por llamarlos de algún modo, a los compañeros investigadores, etcétera, etcétera, a plantearse o a plantearnos en un escenario adverso, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Sí, más o menos. O sea, yo en lo personal lo que creo que también es por lo que entiendo, una gran problemática es que se tiene todo este gran impulso al turismo porque trae un montón de dinero. Pero el problema es que ese dinero no se ve en la cultura. O sea, pese a toda esa gran inyección de dólares o de euros o de lo que quieras, de capital que el turismo genera a costas del patrimonio, en la cultura no se ve realmente, o sea, porque tienes por el otro lado las condiciones precarias laborales que son terribles. O sea, yo de lo que conozco desde fuera, yo no, pero es como que, y eso también es
algo que se tiene que lidiar, porque no es posible que se tenga, como ahorita me acuerdo hace unos días, ¿quién fue? No me acuerdo qué revista internacional dijo los mejores 20 o 15 museos del mundo, y el Museo Nacional de Antropología e Historia, de Antropología, estaba entre esos, y recuerdo que sí, en Twitter también fue así como, uy, sí es de los mejores del mundo, pero y señalando como todas estas cosas que se está cayendo y que las... Sí, exacto. Entonces es como, no cuadra. A mí no me cuadra y no debería de ser así, que algo tan importante dentro del proyecto, digamos, de desarrollo neoliberal y lo que quieras turístico, también no se ve esa inyección no se refleja ese dinero. Sí, no, por puro sentido común, no hay regresión en ese sentido. Fíjate que en ese sentido el INAH es una institución bien noble. Es noble, a pesar de todas las críticas que puedan surgir, ¿no? Pero es noble. Pero no veamos al INAH como ente, ¿no? Sino también como una serie de... Dicen, no, esta es la lógica actual, ¿no? Y ahí nos tenemos que insertar, ahí tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no? Pero también los hay dentro del INAH, ¿no? Y investigadores que han resistido, ¿no? Todos los embates neoliberales, que han intentado hacer o seguir haciendo investigación decente, ¿no? A pesar de todos los recortes que les han hecho, ¿no? Y claro, la política neoliberal pues, va a atravesar también todas las esferas de la sociedad, ¿no? Todas. La investigación, los trabajos manual, todo lo va a atravesar. ¿Y cuál es su característica? Pues la precarización, ¿no? Del trabajo, la precarización laboral. Y este famoso outsourcing, ¿no? O contratación por un tiempo definido, ¿no? Que si lo aplicas, por ejemplo, a la investigación arqueológica, pues es una tontería. La ciencia arqueológica es una de las que más tardan en recopilar sus datos, ¿no? O sea, podemos tardar a veces 1 o 2 años, según las temporadas que vayan saliendo, y es por temporadas, ¿no? Y si te dicen a ti, no, sí, pero tienes 3 meses, ¿no? O tienes 2, o tienes 6, ¿sí me explico? Pues, sí. Pues cortas toda la lógica de investigación, ya ni siquiera es serio esa cuestión, ¿no? Y en ese sentido, pues no, ha dañado totalmente las labores sustanciales del INAH, ¿no? Yo veo, Daniel, y ahora que tú has estado en Europa en particular, como quizás conviviendo con otros colegas, es muy común, sobre todo en España, me viene a la mente estas oportunidades de generar formas de trabajo independientes a partir del patrimonio, ¿no? Que es un debate que también por ahí se ha quedado pendiente, ¿no? Aquí en México hay un monopolio por las razones que a lo mejor analizábamos al principio, ¿no? Estas del manejo de los sitios arqueológicos, por poner este ejemplo, ¿no? Y se cierran esas oportunidades, ¿no? Pareciera no haber demasiados caminos. ¿Tú consideras, a lo mejor analizando esa otra experiencia, que es una vía que podría aplicarse en México, o hay una razón mucho más profunda para que eso no pase? Pues, o sea, yo creo que sí es algo que valdría la pena explorar, porque sí es cierto que el INAH tiene un monopolio del patrimonio en México, para bien o para mal, ¿no? Esta institución nacionalista muy centralizada, o sea, pese a todos los centros INAH y demás, aquí en México es muy difícil hacer este tipo de cosas si no es adentro del INAH o en colaboración con el INAH, pero y es cierto que sí, en otros lugares, por las legislaciones que se tienen y las prácticas, hay mucha más posibilidad de participar desde ámbitos privados, por ejemplo, que aquí es algo que se ve muy con muchas reservas, y yo creo que bien fundadas, porque pues es muy fácil que vayan mal las cosas, yo creo, pero en la coyuntura yo no lo descartaría, como para ponerlo en la mesa y ver, oye, ¿por qué no también, o sea, no ampliar el panorama? O sea, no sabría bien exactamente cómo podría, qué pasos habría que seguir, pero sí creo que valdría la pena al menos explorar la idea para que más voces puedan unirse y no sea este monolito de INAH que hace cosas increíbles, tiene sus lados muy, muy nobles, como decía, sí tiene lados que sí son muy tristes, desgraciadamente, pero podría hacerse más plural, yo creo. O sea, yo sí creo que podría ser una opción a considerar, pero sí tendría que adaptarse por la legislación aquí, las características
tanto actuales de cómo funcionan las cosas y de todo el pasado, de cómo han venido, o sea, de lo que venimos hablando desde hace más de 100 años, cómo se han hecho las cosas así, siempre ha sido muy, muy estatista. Es el Estado el que está a cargo completamente del patrimonio. Entonces, no sé qué tanto podría adaptarse, pero yo creo que sí, al final de cuentas las crisis siempre también son momentos de oportunidad. Entonces, creo que podría ser algo más a poner en la mesa de discusión. Y por eso es que quería que platicáramos y que tuviéramos como a lo mejor este antecedente de la ecología de Lina durante el gobierno, porque la pregunta sería, ¿siguen vigentes todos estos objetivos de los 30 o ya no? ¿O cómo podemos esos objetivos traerlos al 2020 y decir, bueno, vamos a generar una serie de conceptos, ¿no? Primero hay como que pensar nuestra profesión para que después las políticas públicas sean consecuentes. ¿Nos está sirviendo todavía esta revisión de ese tiempo o es algo que más bien tendríamos que cambiar por completo? Mira, vamos a verlo en 3 órdenes. Uno es la historia. Toda revisión histórica siempre va a ser. Siempre. Uno de esos puntos a rescatar, por ejemplo, del cardenismo, tiene que ver con soberanía. O sea, en muchas ocasiones sí vemos esta cuestión estatista, ¿no? Esta cuestión del Estado. Pero olvidamos todos los demás factores, ¿no? Que tienen que ver con la soberanía, la política interior, la política exterior, un montón, ¿no? de cosas ahí en donde es importante señalarlas, ¿no? ¿Qué perdimos a partir de los 80s para acá? Pues perdimos precisamente eso, ¿no? Perdimos soberanía en muchos campos, ¿no? Tanto el económico, bueno, el educativo ya no se diga, ¿no? El económico es brutal, ¿no? Pero también, aunque no lo creamos, ¿no? O no lo podamos todavía observar bien, también perdimos soberanía histórica, es decir, ¿no? El cómo pensarnos, el cómo vernos desde el pasado hasta en la actualidad, nos ha sido arrebatada también esa oportunidad, ¿no? O sea, yo llevaría el debate a ese punto, ¿no? ¿Qué le va a servir o no a la población mexicana en la actualidad? ¿Qué tipo de conocimiento, qué tipo de datos, qué tipo de experiencias nos sirven a la población en estos momentos? Vamos a analizarlo ahora internacionalmente muy rápido. Si vemos la liberación, vamos a decirle la liberación de la arqueología, o sea, ya privada, en América Latina es un desastre total. Ahora ya no saben qué hacer. ¿Sí me explico? Porque hay tantas manos adentro privatizadas, ¿no? Que los arqueólogos ahora ya no tienen oportunidad precisamente por esa misma privatización, además del desastre patrimonial, ¿no? Porque un ente privado sí puede ser consciente en un inicio, ¿no? Pero no es que se mantenga siempre en esa línea, porque primero están sus intereses, ¿no? Y si pierde en sus intereses económicos, pierde todo. Entonces, cuando el patrimonio empieza a hacerle perder ganancias, vamos a ser realistas, ¿no? Pues se alejan totalmente de esa protección o de esa, ¿cómo se llama? Esa ética quizás, ética, ¿no? quizás, ¿no? De proteger el patrimonio les vale. Ya lo vimos. Vean Grecia, ¿no? Grecia tenía prácticamente las mismas leyes mexicanas, ¿no? La ley del 72 fue replicada en Grecia también, ¿no? Ven la actualidad cómo está, ¿no? A partir de su crisis, ¿no? Pues están deshechos, ¿no? Deshicieron el patrimonio, esa crisis y ese neoliberalismo atroz, ¿no? Deshizo el patrimonio en una década, ¿no? Eso que habían logrado como más o menos mantener, cuidar, conservar, pues hoy está en peligro total, ¿no? Ya perdieron al menos el 30% del mismo. Para un país como Grecia es mucho, es demasiado, es demasiado. Lo que no podemos permitir que nos suceda es eso, ¿no? Sí, hay que pluralizar la actividad del INAH, sí hay que hacerlo, ¿no? Pero tiene que entrar en un proyecto soberano, del ejercicio soberano de la ciencia, de la investigación y sobre todo del uso de todo ese conocimiento histórico, porque si no, volaríamos otra vez, sí, claro, en un pantano, estaríamos otra vez atrapados, ¿no? En una trampa ahí sin fin. ¿Y crees, Daniel, que la coyuntura de este cambio político en México es una oportunidad
o realmente hay mucho más que o sea, me gustaría creer que sí, pero por lo mismo y por estos grandes riesgos, también es algo muy delicado y no sé qué tanto se den o haya ese ímpetu por hacer las cosas y hacerlas bien, porque es que pueden muchas cosas salir mal. Entonces yo creo que no sabría realmente decir, pero yo creo que es algo que tener en cuenta. Y esta pluralización sí siento que es muy importante también en cuestiones, o sea, hablando de patrimonio y de identidad nacional, pues también un poco romper este es un solo México, ¿no? Porque México no es uno, son muchísimos Méxicos, y eso a través de todas las políticas sí, patrimoniales, educativas, identitarias, por llamarlo, de toda la vida, siempre ha sido muy unificadoras, ¿no? Negando esas otras realidades, por los pueblos indígenas, por ejemplo. O sea, creo que las elecciones, la candidatura de Marichuy abrió esa ventana de esa realidad que, o sea, un poco como el zapatismo en los 90s, que no, pues ahí están, y yo creo que ese es un poco el pluralismo que habría que ver cómo se podría permitir dentro de el manejo, el uso y la protección de los patrimonios, ¿no? De los diferentes patrimonios, y eso creo que sí es algo que se tiene que hacer porque sigue pasando, son pendientes que se arrastran desde siempre, justo porque también, si vemos de nuevo en los 30s, con Cárdenas y antes, y los gobiernos postrevolucionarios, ahí fue cuando empezó un poco esta visión sí contradictoria de que había un gran interés por los pueblos indígenas y los idiomas, y la arqueología, la antropología, el patrimonio inmaterial, ¿no? Pero por otro lado tienes un programa educativo que hispaniza a todo el mundo y moderniza a los pueblos indígenas y campesinos, ¿no? Entonces es como, o sea, por un lado sí, que son estas contradicciones que arrastramos a lo mejor, ¿no? Sí, ajá, exacto, pero ¿no? para ahí sí hay un punto, hay que diferenciar. Recuerden que en el cardenismo estaba la educación socialista, y la educación socialista fue muy diferente a la educación de unidad nacional que después metieron, a partir de Ávila Camacho, ya prácticamente al final de Ávila Camacho, ¿no? Que ahí se inicia esta cuestión de unificación nacional y la unidad contra la guerra, porque era un momento de guerra, porque era un contexto de guerra mundial. Ahí nace, es su gran oportunidad, y ahí es donde centralizan, y ahí hacen este gran armatoste. Lo que sí hay que recuperar, por ejemplo, en este caso de la educación socialista y de Cárdenas, ¿no? Es esta cuestión diferenciada de hacer comunidad. Claro. ¿Sí me explico? Y a través de ese hacer comunidad es apoyar la diversidad cultural y romper en ese esfuerzo, romper con esta homogenización cultural a la que nos han sumergido, además mal hecha, ¿no? Porque está mal contada la historia, sí. Mal, ¿no? O sea, la historia oficial la puedes criticar de pe a todo el tiempo, ¿no? O sea, es un montonal de trabajo. Imagínate todo lo que tiene que hacer el INA, la UNAM, un montón de instituciones educativas, ¿no? Culturales, para reforzar y volver a transformar ahora sí la educación mexicana, ¿no? ¿Hay chance de hacer eso? Nosotros no lo podemos contestar. Hay que preguntarle al nuevo presidente. ¿Sí me explico? O sea, va a haber oportunidad de hacer todos estos cambios necesarios para México, ¿no? Pues habrá que ver qué responde. Pero pues ya nos dio la primera, ¿no? La primera respuesta, sí, que fue bastante corta, sí, conservadora, sí, de algún modo. ¿no? Pero yo o sea, al menos dentro del gremio, digamos, ajá, es algo que ya está muy presente, ¿no? Estas problemáticas y estas exigencias de respuestas. Y ya, sí, a ver qué pasa, cómo se van dando las cosas ya que empiece el nuevo gobierno. Pues sí, a ver, pero siento que el hecho de que la ciudadanía y los trabajadores académicos demás ya esté muy en boga, y ya hay estas exigencias, y ya está bien, como que hemos llegado a un punto en donde dices ya esto se tiene que lidiar con todas estas problemáticas, y eso creo que ya es un buen comienzo, ¿no? Es un buen punto de donde partir. Sí, yo les voy a decir lo que yo creo, no, no sé, ¿no? Pero interpreto que este mensaje tan prematuro de la continuidad de la dirección del INA
quería buscar esto, quería provocarlo, y si no era lo que quería, por lo menos es una oportunidad para que lo tomemos. Es decir, yo lanzo, ¿no?, el mensaje, y veamos cómo responde el gremio de un gremio que yo no conozco, ¿no? Un gremio que no no sé, leo, ¿no?, sobre sus problemáticas, y a lo mejor esto que está sucediendo, de bueno, a ver qué pasó, espérame, teníamos un compromiso social de cambio, y que el mensaje no es el mensaje que me estás mandando, el mensaje que me mandas no es el de transformación. En este periodo de estos meses, quizás un poco, y es como la intención un poco desde el proyecto de nosotros, siempre ha sido un poco esto, poner sobre la mesa todos estos temas cuando no se pueden hablar en muchos lados, o por lo menos abonar a que se siga hablando de esto. No son estos meses una oportunidad para decir, a ver, espérame, ¿no? Ya que nos diste oportunidad de decir no, ahora planteemos de una vez todas estas cosas, ¿no? No sé si quererlo verlo así, o sea, si quiero verlo de esa manera en la cuestión personal, porque me hablaría de personajes con muy cortas miras, políticas, muy poca seriedad en la proyección. Sin un plan previo de qué es lo que se va a hacer, ¿no? Exactamente, ¿no? Sería muy fuerte. Bueno, es así como que, una decisión conservadora, ajá, evidentemente conservadora, continuista, pues no hay que buscarle mucho, habla de que no hay un plan. Prefiero ¿no? verlo así, Sí. y sujetas a que la presión social los haga cambiar. ¿Sí? O sea, les diga, no, esa posición que estás asumiendo, ¿no?, está totalmente desfasada. Ahora, ustedes desde ahí, ¿no?, a lo que ya está sucediendo en México. ¿Sí vamos bien? O sea, más bien sería por ese lado. Ahora, lo que hay que esperar es si tienen la disposición, la voluntad política para escuchar. Sí, de sí generar este diálogo, porque yo también estoy un poco de acuerdo que preferiría creer que es más porque no le saben bien por dónde todavía, o sea, pero sí esperaría que sí pues se den este diálogo, ¿no? Y a nivel de, porque si no, pues sí, seguir yendo contra corriente y a ver qué pasa. Pero sí, estoy muy de acuerdo que sí, el hecho de que se haya destapado, digamos, con esto y un poco antes este año con todo lo de ya pagué INA, ya pagué INVA, demás, pues sí es como que se destapó el podredumbre, ¿no? Y cada vez surge mucho más, por ahí tuiteábamos que cuando empieza a salir el polvo de debajo de la alfombra, decía, ¿no? Porque empiezan a salir todas las cosas. Bueno, quise ser bastante diplomático, pero sí. Eso ya la alfombra está así, ¿no? Ya hay un hueco en la alfombra. Ya es una cosa que habrá que asumirla y mostrarla. Sí. ¿no? Y un poco los espacios de estos son para poderlo hacer desde acá, pues desde nosotros un poco, ¿no? Sí, porque sería un craso error volver a tratar de meter todo debajo del tapete. Eso esperemos no sea eso lo que depare, porque pues, eso no solucionaría nada y serían perpetuándose y complicándose las cosas. Y creo que sí hay que aprovechar la oportunidad, ¿no? Y esta discusión que se está dando, pues que salgan cosas buenas de aquí. Sí, claro. Yo digo que podemos seguir todavía, igual ya no sé cuánto tiempo llevamos transmitiendo, se va poniendo bueno, pero precisamente creo que abre el espacio como para poder continuarlo y a lo mejor les pediría que cerraran alguna consideración que por ahí haya quedado a lo mejor en el camino o que quieran comentar y cerraríamos transmisión y bueno, nos quedamos charlando obviamente, ¿no? Pero nada más para la gente que nos está siguiendo en internet, cerrarlo y pues a lo mejor hasta dar un chance de abrir, ¿no? otro espacio quizás más formal para plantear ciertos puntos, que quedaron como muchas cositas ahí casi abiertas, ¿no? Para seguirle, pero no podemos estar aquí toda la tarde, entonces más bien lo hacemos y les agradezco, pues yo después ya me callo y ustedes cierran y cerramos transmisión y listo. Bueno, yo también muchas gracias por la invitación y bueno, reiterar esto de que no... O sea, no es nada nuevo, siempre ha habido problemas, yo creo, y ha habido estos diferentes intereses dentro de la gestión patrimonial, por llamarlo, las políticas culturales, siempre ha habido pues conflicto. Eso históricamente negar también se me hace
no se me hace correcto ver como este pasado glorioso al que hay que regresar. No, había broncas y había cuestiones que se tenían que lidiar, ¿no? Pero sí es lo que comentabas, es necesario sí retomar, ver de dónde venimos para ver a dónde queremos ir, ¿no? Lo tan ya repetido de saber de dónde venimos para hacer cosas. Entonces yo creo que sí, aprovechar la coyuntura bien informada, con amplia discusión, debate, no tratar de evitar más, pues sí, designaciones unilaterales. Creo que pues sí, hay mucha gente que le importan estas cosas y mencionaba todos los trabajadores que trabajan sin paga, ¿no? Es horrible, pero eso también te dice algo de la gente, del compromiso de la gente que está metida en esto. Entonces yo creo que ese potencial hay que aprovecharlo y sacar cosas buenas, salir adelante. No, pues sí, en esa lógica, ¿no? Platicar del cardenalismo siempre va a tocar muchas fibras, muchísimas, económicas, culturales, un montón. Lo que yo sí pediría, ya para empezar este cierre, es por ejemplo que un gobierno no se diga cardenista cuando no, o sea, si me digo cardenista es porque sé quién es Cárdenas, claro, sé qué hizo Cárdenas, ¿sí me explico? Y voy a respetar al menos la esencia cardenista. O sea, yo sí pediría que no se digan cardenistas, sí, ¿no? O sea, no están haciendo totalmente lo contrario, no es una locura, man, ¿no? Pero tengo, ahora sí, como está de moda y en boga, tengo esperanza, ¿no? En que haya una muy mala comunicación dentro de los equipos de Andrés Manuel. Y haya de repente también faltantes de datos, ¿no? Y de indicadores sobre los contextos actuales en varios ramos, no solo la cultura, sino en otros más. Y que en la medida de lo posible le llegue la información real, ¿no? La información que todo el mundo está viviendo, ¿no? En este caso en el sector cultura, obviamente. Y que tenga voluntad política, ¿no? Llamarlo a la voluntad política para que en verdad abone a la cuarta transformación que tanto está pregonando, ¿no? Y que tanto quiere, pero además no solo la quiere, la queremos en verdad, todos estamos ahogados en este país, ya estábamos hartos, ¿no? Y por el otro lado, exhortar a los colegas, a los estudiantes, ¿no? A todos nuestros compañeros, a que inicien los diálogos de discusión de qué sería o qué va a ser, o cómo sería un nuevo INA, nuevas instituciones culturales en este contexto. Porque ciertamente ya no es priista, ¿sí vamos bien? O sea, no priista, no lo veamos en el ente político del partido, no, sino en la lógica, en la lógica estructural de la política como tal, pues ya no. Entonces tenemos una rendijita por donde comenzar a trabajar, igual ir abriendo hasta que logremos algo que pues, nos dé un poco de paz y justicia a todos en este país. Y bueno, agradecerles. Sí, no, padrísimo, y pues ya nada más ya cerramos transmisión, gracias, pues estos fueron los diálogos insumisos de ARC y pues estamos, ya saben, todos los que nos siguen en la misma de la discusión, el debate del patrimonio, pues bienvenidos, Omar, los conocemos hace ya muchos años, algunos años, Daniel apenas, pero lo bueno es encontrarse como, no necesariamente en las coincidencias de las ideas, pero sí en las coincidencias de la necesidad de debatir estas cosas, ¿vale? Pues gracias. Cierro acá, transmisión, despídense y vamos.